Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, os quiero hablar en este vídeo de las salidas profesionales que tiene la pericia caligráfica. Ya sabéis que el perito calígrafo es el profesional que se dedica a determinar la autoría de manuscritos. Realmente el perito calígrafo es como si fuera un detective de la escritura. Se dedica a examinar las escrituras con el fin de determinar si han sido o no escritas por una misma persona o si han sido falsificados. De hecho, los supuestos más comunes en los que trabajamos los peritos calígrafos es en la falsificación de documentos y firmas, pero hay otros muchos que vamos a comentar también a continuación. En cuanto a las salidas profesionales, comentaros que el perito calígrafo puede trabajar en dos modalidades: o bien como perito judicial, por designación judicial, o como perito de parte contratado por el cliente o por su representante legal, por su abogado. Esas dos formas es importante también tenerlas en cuenta, porque cualquier perito calígrafo con una buena formación puede optar por cualquiera de esas dos modalidades, trabajar de una forma, trabajar de otra o incluso combinar las dos. A los que me preguntáis, yo solamente trabajo como perito de parte. Si queréis trabajar como peritos judiciales, tenéis que consultar en vuestra comunidad autónoma las asociaciones que hay en vuestra comunidad autónoma y que envía los listados cada año a los juzgados de la zona para que se pueda proceder a ese turno de oficio por designación judicial. En ese caso sí que tendríais que inscribiros en alguna asociación, pero podéis trabajar perfectamente como perito de parte contratado por un particular o por un abogado. Otras formas de trabajar del perito calígrafo que tenéis que tener en cuenta es judicial y extrajudicial. Parece que todo el mundo piensa que los peritos calígrafos solo trabajamos en los tribunales, pero no es así. Pensad que puede haber casos donde hay una falsificación de un documento o de una firma y que nunca va a llegar a un tribunal, sino que se va a quedar dentro de un ámbito privado o familiar. Entonces, los peritos calígrafos podemos trabajar en juicios, realizar una investigación sobre una determinación de autoría de un determinado manuscrito que se va a llevar a los tribunales, ya sea en procedimiento civil, penal o social, que son los más comunes. Y luego hay algunos casos de ámbito privado que nunca van a llegar a los tribunales. Ejemplos de estos casos pueden ser, por ejemplo, un testamento hológrafo, determinar la autoría de un testamento hológrafo, o imaginad una persona que se le atribuye un anónimo, por ejemplo, y simplemente quiere saber quién ha escrito eso y no lo va a llevar a los tribunales, no lo va a denunciar. También, por ejemplo, puede ser algún tipo de documento que se atribuye la autoría a una persona, esa persona dice que ella no lo ha escrito y simplemente se trata de determinar si lo ha escrito o no, pero como os digo, no tiene por qué llegar a un juicio. Realmente la diferencia de la función judicial y extrajudicial es simplemente esa, que el perito no tiene que ir a juicio a ratificar el informe. El informe se haría en cualquier caso, en los dos casos hay que hacer un informe pericial demostrativo de la autoría o no de ese determinado manuscrito, pero solamente el perito que trabaja en modalidad judicial pues va a tener que ir a juicio a ratificarlo. ¿Qué supuestos se nos pueden dar? ¿Qué casos se nos pueden presentar? Pues hay dos tipos de supuestos: aquellos en los que hay modificación del grafismo y aquellos en los que no hay modificación del grafismo. En el primer caso, cuando sí que hay modificación del grafismo, pues serían los típicos casos de una falsificación. Se está intentando modificar la escritura para imitar la de otra persona. También, por ejemplo, en el caso de los anónimos o las autofalsificaciones, es el propio falsario el que intenta simular su propia escritura para que no se le descubra o para no verse implicado en un determinado asunto. Estos serían los dos supuestos más clave, más importantes, en el caso de que sí que hay modificación del grafismo o de la escritura. Pero luego también puede haber supuestos en los que no hay
modificación de la escritura. Simplemente se trata de determinar quién es el autor de un determinado manuscrito. Los casos que se nos pueden dar aquí son, por ejemplo, la protocolización de testamentos hológrafos. Para validar un testamento hológrafo hay que comprobar que efectivamente ese testamento lo ha escrito el testador y no ha sido falsificado. Aquí realmente no se trata de una falsificación, sino de una comprobación de la autoría. Otro caso puede ser, por ejemplo, cuando nos contrata un coleccionista que ha comprado un determinado documento, suelen ser manuscritos autógrafos históricos, y lo que quieren es un certificado de autenticidad, que nosotros validemos ese documento como que sí que ha sido escrito por ese personaje y que ese documento es auténtico, y esa persona pues puede tener su certificado de autenticidad pues para hacer lo que quiera con ese manuscrito, para conservarlo. Normalmente lo piden también para venderlo, el documento, y emiten ese certificado junto con la venta. Otro caso también bastante frecuente, que además he tenido yo un caso sobre esto hace poquito en un ayuntamiento en Madrid, es el estudio de las pintadas callejeras, de los grafitis callejeros. En estos casos también se trata de determinar quién ha sido el autor de un determinado grafiti que él ha escrito con su estilo, con su escritura, no ha modificado la escritura para nada, pero lo que se trata es de determinar la autoría o de si varios grafitis han sido escritos por la misma persona, han sido realizados por el mismo grafitero. A los que estáis mirando para formaros en pericia caligráfica, comentaros, muy importante, que en España la formación en pericia caligráfica no está reglada, no es formación oficial, igual que en grafología. No tenemos ninguna institución oficial que nos regule, ni ningún colegio profesional que nos regule o que nos imponga determinadas tarifas, y por tanto la formación en pericia caligráfica se suele estudiar en centros privados porque no hay otra opción. En nuestro centro la formación en pericia caligráfica la imparto yo personalmente, en colaboración con los compañeros de roleplay jurídico, que se encargan de hacer una simulación de juicio final que os viene súper bien para que perdáis el miedo escénico a la hora de enfrentaros a una ratificación de un informe ante un juez. Pues nosotros en nuestro curso incluimos esta formación donde vais a hacer un roleplay, una dinámica con abogados, con el juez, para que veáis cómo se hace un juicio en real. También os recomiendo que si estáis buscando formación en pericia caligráfica, que busquéis profesionales que impartan esa formación y que estén actualmente en ejercicio. Esto os lo digo porque muchas veces es casi más importante que el formador transmita información personal sobre su bagaje profesional, sobre lo que ha ido viviendo mientras él ha ido trabajando como perito calígrafo, que es que se pueden dar muchísimas vivencias y muchísimos supuestos. Entonces es importante también, que yo lo hago en mis formaciones, trasladar a los alumnos esas experiencias que posiblemente también os vayáis a encontrar cuando os enfrentéis a un informe pericial o a una ratificación ante un juicio. Por eso es importante que el formador que contratéis esté actualmente trabajando también como perito calígrafo. Esto también nos da la posibilidad de quizás asistir también a algún juicio en el que intervenga vuestro profesor, asistir para verlo, porque es muy importante también, y también se os quita el miedo escénico si podéis asistir a un juicio antes de empezar a trabajar vosotros y ver un poco cómo se comportan los peritos calígrafos, cómo se hacen las preguntas. Aparte de la simulación esta que os digo que incluimos en nuestra formación, pues también existe la posibilidad de que podáis asistir a algún juicio como oyentes. Yo, como os digo, suelo introducir también en los cursos la experiencia profesional, porque eso también os ayuda no solo a ver lo maravillosa y lo variada que es esta profesión, porque es muy bonita, y precisamente es bonita también por la gran variedad que tiene a la hora de trabajar. Hay un montón de casos diferentes y muchas veces pues nunca deja de sorprenderte de la variedad de casos que pueden surgir. Y tan importante es transmitir esa experiencia profesional del propio perito que está formando a sus alumnos, como la teoría y la práctica que se os pueden dar en los cursos. Y también considero importante que en los cursos de pericia caligráfica se introduzca al menos una aproximación a la grafología. Realmente el trabajo del perito calígrafo y del grafólogo son diferentes,
pero se complementan. Y sí que es verdad que un perito calígrafo que además sea grafólogo tiene mayor facilidad para determinar la autoría de manuscritos, porque casi de un primer vistazo en una escritura puede ver el alma del escritor y puede distinguir dos manos diferentes cuando está comparando manuscritos de una forma muchísimo más fácil que un perito calígrafo que no sea grafólogo. Por eso nosotros también en nuestro curso metemos una introducción a la grafología para que tengáis un poquito esa base intuitiva que proporciona la formación de grafólogo, aunque luego si queréis pues ya sabéis que tenéis otros cursos expertos también en grafología si queréis completar esta formación en pericia caligráfica. Bueno, resumiendo, que ya sabéis que yo me enrollo muchísimo. Salidas profesionales en el ámbito judicial y extrajudicial, que ya sabéis que no hay por qué llegar a juicio con un informe pericial caligráfico. Y luego también podéis trabajar como perito judicial por designación del juez o como perito de parte contratado por un cliente o por un abogado. Y os he comentado también la variedad de supuestos que se pueden dar en pericia caligráfica, como testamentos hológrafos, determinación de autoría de manuscritos, determinación de autoría de anónimos. Y luego también voy a hacer otro vídeo que también me lo habéis preguntado en alguna ocasión, la parte de grafología judicial o grafología forense, que en muchos ámbitos también está muy ligada con la pericia caligráfica, pero la forma de trabajar es un poquito diferente, y a eso voy a dedicar otro vídeo en los próximos días que seguro que os va a interesar un montón, porque también me lo estáis preguntando algunos, y ahí en ese área, en el área de grafología jurídica o forense, también interviene el grafólogo y el perito calígrafo un poquito ahí a la par, y seguro que os va a resultar muy interesante. Os emplazo a próximos vídeos para que estéis pendientes de esta información. Y como siempre os animo a suscribiros al canal. Por aquí os dejo también, aparte de la suscripción que la tenéis por aquí en la campanita, os voy a dejar por aquí mi email también para que me contactéis sobre todo lo que necesitéis, dudas que tenéis, dudas muy frecuentes que es que me estáis preguntando muchísimo, y por eso de vez en cuando hago vídeos un poco para recopilar todas las preguntas que me vais haciendo. Y abajo en la caja de la descripción del vídeo, aquí abajo si desplegáis la descripción del vídeo, os voy a dejar los enlaces a todas las formaciones que tenemos disponibles. En concreto, pericia caligráfica empieza en febrero. Todavía estáis a tiempo. Ahora que estoy grabando este vídeo quedan unos 10 días más o menos para el inicio, así que todavía estáis a tiempo para entrar en la edición de este año. Y nada más, nos vemos en próximos vídeos.